Muy bien, el día de hoy estamos continuando con la serie En busca de la verdad. En esta ocasión, el episodio de hoy es de Pablo, Saulo, judaísmo fariseo, cristianismo y mesianismo. En el capítulo 1 conocimos la verdad de Yeshua. Si no has visto ese video, lo recomiendo y lo vamos a poner en el enlace para que lo puedan accesar fácilmente. Bien, entonces, este es un análisis profundo de un excelente video, excelentísimo video. Y entonces nos vamos directo a él para empezar y luego empiezo con comentarios adicionales. Most people think Paul converted to Christianity, but the Bible tells a different story. In the book of Acts, Paul stands on trial and says, I worship the God of our ancestors. I believe everything written in the law and the prophets. That doesn't sound like someone who left Judaism behind. And get this, he even says, I am a Pharisee, the son of a Pharisee. Not was. I am. Paul didn't reject his heritage. He didn't switch religions. He found the Jewish Messiah, that's it. So if your version of Paul left Israel behind, maybe you're following the wrong Paul. Everyone says Paul converted, that he stopped being Jewish and became a Christian, that he walked away from the faith of his fathers to start something new. But is that really what happened? What if I told you that the Bible says nothing of the sort? What if Paul never converted at all? In fact, what if the idea of a conversion says more about our misunderstanding of history than about what Paul actually believed? Acts chapter 24, verse 14. Paul is on trial. The religious leaders want him silenced. And here's what he says. I admit that I worship the God of our ancestors as a follower of the way, which they call a sect. I believe everything that is in accordance with the law, and that is written in the prophets. Paul doesn't say, I used to believe. He doesn't say, that was my past. He says, I believe. Present tense, active conviction. He worships the God of Abraham, Isaac, and Jacob. He stands on the Torah. He affirms the prophets. He hasn't walked away. And then there's Acts 23:6. Paul says something even bolder. I am a Pharisee, the son of a Pharisee, not was, not used to be, not formerly affiliated with. I am. Why does this matter? Because identity matters. Because too many people today think that following Jesus means leaving behind who you are. But that's not the pattern of Scripture. That's not the story of Paul. He didn't reject his Jewish identity. He didn't renounce his upbringing. He didn't cast aside the commandments or the covenant. He found their fulfillment in the Jewish Messiah. Let's pause for a moment. Think of how many... Bien, pausemos por un momentito y nos vamos a... En base a lo que vimos, es necesario entender el judaísmo, el mesianismo y el cristianismo. Y resolver este problema de identidad y encontrar la verdadera identidad. Lo que vemos en esta imagen nos hace pensar quiénes somos. El propósito es que nos provoque a pensar y cuestionar quiénes somos, de dónde venimos, dónde estamos y a dónde vamos. Bien, ¿de dónde vinimos? En esta imagen vemos una representación de el judaísmo de el tiempo del segundo templo, donde había 4 ramas principales de judaísmo: los saduceos, los esenios, los celotes y los fariseos. Y abajo vemos los primeros cristianos en el recuadro azul fuerte. Esa es la enseñanza que recibieron los apóstoles del Mesías. Y cuando digo enseñanza me refiero a la manera en la que él aclaró lo que estaba dentro de la enseñanza de la Torá y lo que estaba fuera de la enseñanza de la Torá y que pertenecía a añadiduras que
habían agregado los fariseos. Los confrontó con eso y les aclaró específicamente, eso no es parte de la enseñanza original, y eso lógicamente no le gustó a los fariseos. Pero además se vino a revelar como el Mesías. El Mesías que el pueblo judío esperaba no fue reconocido más que por alguna minoría, un grupo pequeño, que más tarde se convertirá en un remanente. Bien, abajo de este recuadro en azul que vemos que dice los primeros cristianos, vemos dos divisiones importantes. En azul vemos judíos cristianos, es decir, los primeros judíos cristianos o los judíos mesiánicos fueron lógicamente los apóstoles judíos que creyeron en el Mesías. Y a ellos se suman todos estos conversos que están recibiendo el Evangelio, el único y verdadero Evangelio que proviene de nuevo de Jesús, Yeshua, el Mesías, y de la enseñanza que le transmitió a sus apóstoles. El problema es que después empiezan las tergiversaciones y lo que vemos abajo como cristianos de Paulo o Pablo es una maquinación de la influencia de Roma. Aquí podemos ver que hice una cruz o le puse un tache a Pablo, porque si Pablo viviera, eh, estaría sumamente ofendido que calificaran a esta rama mm, apóstata como enseñanza de Pablo. Sin embargo, la mayoría del cristianismo actual, con influencia romana y en apostasía, mal entiende y mal enseña, mal interpreta las enseñanzas de Pablo al grado de bautizar sus enseñanzas como paulinas. Pero como habíamos visto en el episodio anterior, estos cambios importantes nacen a consecuencia de la influencia romana. Muy pronto, tan pronto como el 180 después de Cristo, empiezan los cambios y vienen varios edictos como el edicto de Milán, de Tesalónica, de Nicea y cambios a la ley y a los tiempos santos, a la ley santa y a los tiempos santos, a las santas convocaciones o a los tiempos señalados que son parte de la enseñanza original. Todo esto lo tocamos en el primer video. Lo importante de esta imagen es que nos muestra a la derecha la sana doctrina, que más tarde se convertirá en el remanente. Bien, de esta tergiversación a la enseñanza, se nos advierte en Daniel 7:25. Dice que el enemigo, por medio lógicamente de estos poderes, hablaría palabras contra el Altísimo y a los santos del Altísimo quebrantará y pensará en cambiar los tiempos y la ley. Los tiempos se refiere a sus santas convocaciones, a los tiempos señalados que empiezan lógicamente con el Shabbat, el día de reposo, y continúan con las santas convocaciones como lo son la Pascua, panes sin levadura, primicias, Pentecostés, trompetas, expiación y cabañas. Entonces todos estos cambios empiezan a ocurrir y empieza la tergiversación de la enseñanza. Pero Pablo advierte que él no es parte de esas tergiversaciones. El verdadero Pablo aclara, confieso y manifiesto que según lo que los fariseos llaman herejía por creer en un Mesías,
yo así sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que están escritas en la ley. Y aquí la palabra es nomos y lleva artículo definido, la ley. Es importante porque si tú ves los episodios de cartas a los Gálatas, hay una distinción entre la ley y ley sin artículo que se refiere al legalismo, legalismo fariseo. Entonces repito, pero esto confieso que según el camino que los fariseos están calificando como herejía, yo sirvo al Dios de mis padres, creyendo todas las cosas que están escritas en la ley, en la Torá, y la enseñanza de los profetas. Entonces, a manera de que pasa el tiempo, continúa creciendo la confusión, es decir, las Babilonias o la Babilonia, porque esa es la palabra, confusión de la enseñanza original. Y nace la gran eclesia o la gran iglesia, que es el bebé romano o la iglesia católica en su infancia. Antes de eso viene una división ariana y niceana, donde se están disputando si Dios creó a Jesús, si Jesús utiliza el Espíritu Santo o si todos son uno, y si son eternos, una esencia o tres personas distintas, y empiezan esas confusiones a la enseñanza original que la tenían muy clara los apóstoles y los profetas antes de, de que se viniera esta gran división. Seguido de esta gran división, nace esta estas divisiones: Roma, Constantinopla, Alejandría, Antioquía y Jerusalén, por alrededor del año 450. ¿Pero qué significa esto? Esto significa que nace, después de esto, la Iglesia católica, latina y romana, nace la Iglesia ortodoxa del este y la Iglesia ortodoxa oriental. Y aquí tenemos los papas, porque hay más de un papa. Estos son los papas. Vemos el papa romano, católico romano, en la parte izquierda. Y en la parte superior, que están en amarillo, sus representantes en Alejandría, en Antioquía y en Jerusalén. Abajo vemos a los papas de la Iglesia ortodoxa, del Este, en recuadros color salmón. Y en la parte inferior vemos los papas de la Iglesia Ortodoxa Oriental en recuadros lila. ¿Qué ocurre después de esto? Después del catolicismo y el catolicismo ortodoxo o la Iglesia Ortodoxa, viene el protestantismo en forma de luteranos, anglicanos y presbiterianos. Abajo del catolicismo y los ortodoxos orientales y del este, viene la primera gran reforma a las enseñanzas para tratar de volver a la enseñanza original, retomar el camino que se perdió. Y el primer paso lo tomaron los protestantes. Después de ellos viene el primer gran despertar. Abajo de los protestantes viene el primer gran despertar de la iglesia, y es donde encontramos los anabautistas, la iglesia de los hermanos, los quakers, los bautistas y los metodistas. Esto está pintando un panorama de dónde es que nosotros venimos. Y lógicamente después viene un segundo gran despertar que vamos a tocar en un momentito. La diferencia entre
muy importante que la diferencia entre el primer gran despertar y el segundo gran despertar. El primer gran despertar ocurre tanto en los Estados Unidos como en Inglaterra, siendo que el segundo gran despertar solamente va a ocurrir en los Estados Unidos. En el primer gran despertar, la mayoría de los que están despertando ya eran cristianos y están despertando a una verdad más auténtica y no tergiversada. Pero en el segundo gran despertar empiezan a incorporarse a las enseñanzas otras personas que no tenían fundamentos cristianos. En el primer gran despertar fue la reformación de la iglesia, reformadores, ¿sí? Reformando la iglesia. Y en el segundo gran despertar se piensa más bien como una restauración de la iglesia. Y en el segundo gran despertar nos encontramos con los restauradores, los mormones, adventistas y la hermandad de Plymouth. Habrá un tercer gran despertar que lo tocaremos después. Pero ¿qué significan estos grandes despertares? ¿A dónde nos lleva este despertar? Nos lleva a una enseñanza original que se perdió. Nos está llevando de regreso a la enseñanza original del Mesías, los apóstoles y los profetas y lógicamente Pablo. De tal forma que leemos en Apocalipsis 14:6, vi volar en medio del cielo a otro ángel que tenía el Evangelio eterno, el único y verdadero Evangelio, para predicarse a todos los moradores de la tierra, a toda nación, a toda tribu, a toda lengua y a todo pueblo. Este anuncia: temed a Dios y dadle gracia, porque la hora de su juicio ha llegado. Adorar al que hizo el cielo, la tierra, el mar y las fuentes de las aguas. Empieza un periodo de tiempo en la humanidad donde el pueblo de Dios tiene que despertar a las enseñanzas verdades porque se aproxima el juicio de Dios. Otro ángel le siguió diciendo: ha caído Babilonia. Recordemos la confusión. Está cayéndose, desmoronándose la confusión que enceguece e hipnotiza al pueblo de Dios. La gran ciudad, porque en su engaño original, Roma ha hecho beber a todas las naciones del vino del furor de su fornicación. El tercer ángel alerta: si alguno adora a la imagen de esta bestia, la imagen es decir, las enseñanzas y las herencias que ha transmitido esa, esa madre a sus hijos. Y sus hijos se han contaminado. Todas las naciones se han contaminado de falsas doctrinas. ¿Y qué quiere decir eso? Que todas las denominaciones se han contaminado en mayor o en menor grado de falsas doctrinas. Por eso es muy importante saber quiénes somos, de dónde es que venimos, dónde estamos y a dónde vamos. El tercer ángel dijo a gran voz: si alguno adora la imagen de esta bestia y sus falsas doctrinas y recibe la marca en su frente o en su mano, es decir, guarda y hace conforme a esta imagen, él también beberá del vino de la ira de Dios, que se ha vaciado puro en el cáliz de su ira, y será atormentado con fuego y azufre delante de los santos ángeles y del Cordero. Y el humo de su tormento sube por los siglos de los siglos, y no tienen reposo día
ni de día ni de noche los que adoran a la imagen de esta bestia. Y a todos aquellos que reciban marca de su nombre. Por el contrario, hay un remanente que sale de esta confusión, que vuelve a la enseñanza original, que despierta en el último gran despertar del pueblo de Dios y que persevera hasta el fin, escudriñando la enseñanza, entendiendo y analizando, y cumpliendo con la perseverancia de los santos, los que realmente guardan toda la enseñanza de Dios y la fe de el Mesías, y son partícipes de la fidelidad recíproca entre el Mesías y su pueblo. Es por eso que a nosotros nos corresponde un análisis 100% analítico, 100% lingüístico, cultural e histórico, para entender lo que está ocurriendo y nuestra situación actual. Efectivamente, Pablo tuvo un antes y un después, pero no fue una conversión a ningún cristianismo, sino fue la revelación del Mesías, lógicamente, de Jesús, que le anunciaba: yo soy el Mesías a quien tú estás persiguiendo. Y Pablo en Filipenses 3:6 nos aclara quién era él y en quién se convirtió. En cuanto a celo, perseguidor de la iglesia, en su época farisea. En cuanto a la justicia, que es en legalismo fariseo, correctamente traducido, era irreprensible. Pero lógicamente aquí tiene sentido porque no lleva artículo en el texto original. Justicia, que es en ley o en legalismo, es la traducción correcta. La traducción incorrecta al español, que cunde muchas de las enseñanzas, dice en la ley. Y eso no tiene ningún sentido. Por eso nos conviene mucho analizar la lingüística de estos versículos en sus idiomas originales, en este caso el griego, donde dice justicia, que es en ley o legalismo fariseo, irreprensible. ¿Por qué digo esto? Porque todas estas cosas que yo consideraba eran ganancia, las estimo como pérdida por amor de Cristo. Ciertamente, aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo todo por basura. Entonces, lógicamente, la ley divina, la enseñanza original, no puede considerarla basura. ¿Qué es lo que considera basura? El legalismo fariseo del cual él era víctima en el pasado, para ganar a Cristo y ser hallado en él, no teniendo mi propia justicia, que es por legalismo, sino la que es por la fe de Cristo, el Mesías, la justicia que es de Dios por la fe. Ya tiene perfecta coherencia lo que estamos leyendo, porque hicimos un análisis de del lingüístico, hicimos un análisis histórico y un análisis cultural para entender lo que está ocurriendo aquí. ¿Qué es lo que está ocurriendo aquí? Apocalipsis 18:3. Pablo está despertando la realidad que hay un Mesías. No está enseñando una doctrina nueva ni un cristianismo nuevo, que es en lo que vive el cristianismo moderno con influencia romana en la actualidad, una crisis de identidad.
Todas las naciones han bebido del vino del furor de su fornicación, y los reyes de la tierra han fornicado con ella. Y los mercaderes de la tierra se han enriquecido de las potencias de sus deleites, y oí otra voz del cielo que decía, salid de ella, pueblo mío, para que no seáis partícipes de sus pecados, es decir, de sus falsas doctrinas, de sus tergiversaciones, y no reciban parte de las plagas que les tocarán, porque sus pecados, su rebeldía, su ignorancia, su asedia, su desidia, han llegado hasta el cielo. Y Dios se ha acordado de esas anomías, de esas tergiversaciones o de esas infracciones a la ley. Eso es lo que dice ese versículo. Entonces, le, qué es lo que nos alerta esto y qué es lo que enseñaba Pablo? Mantenerse en la sana doctrina. En las cartas a los Gálatas es lo que les enseña y lo que les explica. Volver a la enseñanza original de el Mesías, los apóstoles, los profetas, y no dejarse influenciar por las falsas doctrinas eh, que vinieron a consecuencia de Roma. No hay otro evangelio, lo dice claramente Pablo, de tal forma que es inaudito que haya tal confusión en Gálatas, enseñando que la ley cambió, que se creó una nueva religión, que hay distintos estándares de cumplir para un pueblo y para otro. Si aquí Gálatas 6:8 aclara, mas si aún nosotros o un ángel del cielo os anunciare otro evangelio diferente del que os hemos anunciado, sea anatema, tergiversación de la enseñanza original, apostasía. Y lo reitera, como antes hemos dicho, también lo vuelvo a repetir, si alguno os predica diferente evangelio del que habéis recibido, sea anatema. En el primer video entendimos que Yeshua no creó una nueva religión, que Yeshua no abolió la ley, que guardó el Shabbat, que citó, aclaró y confirmó la Torá, que vino a buscar las ovejas perdidas y a reunificar a su pueblo, que guardó las fiestas del Señor, que guardó la dieta de Levítico 11, y que Jesús es la confirmación y el cumplimiento y de la única y verdadera enseñanza. Pablo predica y enseña lo mismo. Pues quiero que sepáis, hermanos, que el Evangelio que fue anunciado por mí no es según el hombre, pues no lo recibí de hombre, ni me fue enseñado, sino que lo recibí por medio de revelación de Jesús el Mesías. Ya que ustedes conocen bien acerca de mi antigua manera de vivir en el judaísmo y en el legalismo, de cuán desmedidamente perseguía yo a la iglesia de Dios y trataba de destruirla. Y como yo le sacaba ventaja en el judaísmo legalista a muchos de mis compatriotas contemporáneos, mostrando mucho más celo por tradiciones de mis antepasados, legalismo fariseo. Pero cuando Dios me apartó desde el vientre de mi madre y me llamó por su gracia, tuvo a bien revelar a su Hijo en mí para que yo eso les anunciara a los gentiles. No una nueva religión, no un cristianismo con influencia romana. No consulte enseguida con carne y sangre, no consulté enseguida con carne y sangre, ni subí a Jerusalén a los que eran apóstoles antes que yo, sino que fui a Arabia y de regreso otra vez a Damasco. Entonces, esto nos da una más clara idea de quién realmente es Pablo
y sus verdaderas enseñanzas. Continuamos. Many people today believe the opposite. They've been taught that Jesus came to abolish the law, that Paul created Christianity, that Judaism and faith in Jesus are two opposing systems. But what if that's not true? What if Paul didn't start a new religion? What if he remained entirely within the Jewish world and simply declared that the long-awaited promise had come? What if following Yeshua was never meant to be a departure, but a return? Look at Paul's writings, not just what others say about him, but his own words. In Romans 11, Paul says, I myself am an Israelite, a descendant of Abraham from the tribe of Benjamin. God has not rejected his people. That doesn't sound like someone who believes Israel is irrelevant. That sounds like someone who sees himself as part of God's ongoing covenant. And in Philippians 3, Paul lists his heritage, circumcised on the 8th day, of the people of Israel, of the tribe of Benjamin, a Hebrew of Hebrews, in regard to the law, a Pharisee. Why would he say this, long after his Damascus Road encounter, if his identity no longer mattered? Because it did matter. It mattered to him. It mattered to his mission. And it should matter to us. Here's the truth. Paul didn't convert. He was called. He didn't abandon Judaism. He embraced the hope of Israel. He didn't reject the Torah. He recognized its fulfillment in the Messiah. Yes, his encounter with Yeshua changed everything, but it didn't erase who he was. It revealed who he was always meant to be. Just like Moses at the burning bush, just like Isaiah in the temple, just like Samuel hearing the voice of God, Paul didn't find a new religion. He encountered the living God. So why does this matter today? Because we're still dealing with the same lies. Lies that say, if you believe in Yeshua, you can't be Jewish anymore. Lies that say, the New Testament cancels the Old. Lies that pit Paul against Moses, Jesus against Israel, grace against truth. But Paul himself shatters those lies. He says, I am a Jew, I am a Pharisee, I believe the Torah, I preach the Messiah. All of it together. Not either or, but both and. That's the unfiltered truth. Paul didn't create a new religion. He testified to the promise. He didn't betray his people. He grieved for them. He didn't walk away. He walked deeper in. And now it's our turn, not to convert, not to erase our past, but to return to the roots, to see the scriptures as one story, to see Yeshua not as a break, but as the bridge. Paul never converted, and maybe we weren't supposed to either. Bien, bueno, eso concluye el video. Espero que hayas recibido algo de valor y si es así, compártelo, comparte el video y déjanos tus comentarios. Tu comentario pudiera ser el comentario que necesita alguien para poder desencadenarse de una falsa doctrina.